cuando llegué a Televisa, por primera vez pisé Televisa en mi vida, me aterré cuando me pusieron el audífono, el apuntador, que yo ni siquiera sabía de qué iba. Y entonces lo que hice, como yo ya me lo sabía de memoria, fue apagarlo. Y entonces solté los diálogos y me dijeron, pues quedaste, perfecto. Es una novela donde se va a tratar de un colegio de puras niñas, el cast está conformado con esto, y dije, esto va a estar muy divertido. Corte A, todo se fue organizando como para que yo dijera, esto es exactamente lo que no quiero hacer. Pues de entrada yo ganaba mucho más que él, porque él trabajaba escribiendo sus discos, su primer disco y produciendo, pero no ganaba un peso. Y entonces, al principio yo mantenía la casa, ¿no? Que de un día para otro te salgan con una noticia de hay algo en el pulmón que no nos gusta, ¿no? Y el primer diagnóstico decía metástasis, y el primer diagnóstico fue, si esto sale positivo, no te damos más de 6 meses de vida. Esa sí no la vi venir. Bienvenidos a Casa de Mara, que como ya se los he dicho siempre, esta es su casa. Me da muchísimo gusto recibirlos y hoy me da mucho gusto recibir a una gran compañera, Bueno, ¿qué les puedo decir? Que ya la amistad se da de años y además ella es ¿qué les puedo decir? Es modelo, es conductora, es una mujer que ha engalanado portadas de revistas como Vogue, Women's Health, y además ha sido vocera de importantes causas a favor de la mujer, a favor de los niños. Y bueno, pues la última vez que nos vimos estamos haciendo cuentas hace como 6 años. Y me da mucho gusto verla porque yo siempre la veo igual de guapa, igual de linda. Y hoy nos visita aquí en Casa de Mara Celina del Villar. Bienvenida, mi querida Celina. Muchas gracias por el recibimiento, por tus palabras, Mara. Encantada de estar aquí. Te lo digo otra vez porque ya te lo había dicho, pero muy contenta de estar aquí, de visitarte en tu casa. Qué rico que recibes en tu casa, no cualquiera, y eso se agradece muchísimo. Y, y tampoco no con cualquiera uno, ¿no? Se atreve a platicar, porque sé que tus entrevistas son más como pláticas, como más relajadas, pero no con cualquiera. Me da mucho gusto verte, Celina, y verte tan guapa y verte tan plena. Y justo estábamos platicando de que siempre has estado participando en maratones, que tú eres fitness al 1000%. Me encanta, me encanta. Sabes que descubrí el ejercicio cuando tenía 37 años. Era, antes de eso, la mujer más sedentaria del mundo. ¿Cómo crees? Sí. Tengo la gran fortuna y el gran privilegio. Dios me ha recompensado, no sé por qué, en alguna otra vida, seguro hice algo muy bueno, con un buen metabolismo. Y me cuido muy poco en la comida. Y entonces, antes de empezar a correr, para mí hacer ejercicio era simplemente para bajar de peso. Y como yo no lo necesitaba, pues entonces para mí no era necesario. Hasta que por ahí me picó el gusanito junto con un grupo de amigas, empezamos a caminar alrededor de una pista para poder seguir platicando en lugar de tener un plato de chilaquiles enfrente, Ay, qué ¿no? rico. Que también, pero pues hagamos algo, ¿no? Mientras platicamos, hagamos algo, y empezamos a caminar, y ahí fue donde descubrí que el ejercicio te cura de muchas cosas mucho más allá del físico, ¿no? Te sana a nivel espiritual, a nivel emocional, te tranquiliza, te conecta contigo, te desconecta cuando te quieres desconectar. Son un montón de cosas las que te da el ejercicio. Y entonces, pues sí, a partir de ahí no lo dejé, y al contrario, fue creciendo, ¿no? Y empecé caminando y terminé corriendo maratones. Qué maravilla, Sí. porque ya cuando tienes cierta edad, bueno, en tu caso 37, que además eres una mujer muy joven, 37 y dices, por ejemplo, a mi edad, dices, empezar con el ejercicio ahorita como que no, ¿sabes? Como que dices, es que no me doy tiempo, es que a qué hora, porque hay que bañarse, y entonces,
cómo es que le encuentras y descubres tus poderes curativos, pero cómo es que decides, sí lo voy a hacer de plano porque sí, me gusta, ya descubrí. Eso, cuando empecé a ver los beneficios, sí, a nivel salud primero, ¿no? Se me empezó a antojar otro tipo de comida, empecé a cambiar lo que había en mi alacena. Em, También fue muy importante, sin querer queriendo, el ejemplo que le das a los A tus niños, ¿no? Que hijos, en esa claro. época eran niños, ahora ya no. Pero que te vieran, ¿no? Que nos vieran hacer ejercicio, estar activa. Soy una mujer súper diurna, entonces nunca tuve problema con esto de levantarme a las 5 de la mañana para que me diera tiempo, porque sí es una actividad extra que, como tú dices, requiere un montón de cosas. Entonces, sí, tienes que ir a hacer ejercicio, regresar y empezar tu rutina como si te estuvieras levantando. Y si tu rutina empieza a las 6:30 de la mañana, pues tienes que entrenar antes. A mí no me gusta entrenar en la noche. Entonces, simplemente recorrer los horarios, que fue un proceso de adaptación, porque pues Benny trabaja mucho de noche, entonces también adaptarnos a eso, ¿no? A que él es un hombre nocturno, yo soy diurna, y se va empatando cuando quieres hacerlo. La verdad es que te buscas los momentos. De pronto empiezo a entrenar a las 12:30 del día porque tengo otras cosas que hacer y ese es el huequito. Y entonces voy en el coche eh, desmaquillándome si tengo trabajo y después decido hacer ejercicio. Y afortunadamente tengo un lugar donde tengo un locker donde está siempre un cambio De para ropa. correr. Y entonces si se me antoja en ese momento, sé que puedo llegar, lavarme la cara, ponerme los tenis y arrancar. Entonces, sí te tienes que hacer el hueco, sí es un sacrificio, pero los beneficios son más grandes. La verdad es que sí te sientes muy bien. Pregúntale a mi familia, pregúntale a mis hijos. Ahora que les dije, me frenaron de hacer ejercicio, pusieron todos una cara de, ups, ¿qué va a pasar con esta señora? Si de por sí mis hijos me dicen la araña patrona, te puedes imaginar ahora lo que va a pasar en esto, ¿no? Me frenaron unos días por un tema de la rodilla, que afortunadamente no es grave, pero sí, la verdad es que sí me cambia y cambia toda la dinámica de la familia. Entonces, y ya son muchos años, ¿no? Además, y Ya. toda esta rutina cuando eras modelo, bueno, Ujú, eres modelo, pero cuando está uno joven y todo eso, pues el metabolismo es otro. ujú. Y entonces te cuidabas o ya tu cuerpo, bueno, yo creo que ya son genes, tu naturaleza es así. No me cuidaba nada, nada. Eh, Siempre he comido de todo, nunca me he puesto a dieta, Mara. Tengo esa gran fortuna que nunca me he puesto a dieta y tampoco hacía ejercicio y me desvelaba por el trabajo y fumaba y pues a esa edad en la que justo está, por ejemplo, María, mi hija, que va a cumplir 25 y que ella sí ya trae ese chip, ¿no? Y entonces ella hace ejercicio porque cree que está bien. Mateo también empieza. Pero yo a esa edad pensaba que, ¿como para qué? ¿No? Si duermes 2 horas y te levantas fresca y te levantas sin bolsas de los ojos a los 23 y, y puedes con el día y puedes con la semana y otra vez te vuelves a desvelar, ¿como para qué creer que necesitas, ¿no? Eso es algo que yo, si me dijeras echar el tiempo para atrás y qué harías diferente, sin duda sería eso, sin duda. Entre otras cosas, pero sin duda hacer ejercicio desde más joven, sí lo hubiera empezado. Por el placer que me da, Claro. ¿no? Ahora bien, también desarrollaste una parte de actriz. Mm. Entonces, ¿por qué no seguiste una carrera así ya formalmente como actriz? Duré 2 minutos. ¿Por qué? 2 minutos, dos. Hice una telenovela y la historia es muy sencilla. Yo empecé a salir con Benny en un verano mientras él estaba en México porque estudiaba en Boston. Entonces, en uno de los veranos que vino, lo conocí, empecé a salir con él. Eh, en algún momento fui a su casa, que entonces todavía, pues cuando llegaba a casa de Julisa, y ella estaba empezando estaba en preproducción de Dulce Desafío, la telenovela que hizo. Y entonces me vio, mi look era completamente diferente que el de ahorita, ¿no? Güera, con el pelo largo,
18 años, por ahí 19, y así, sin más, sin preguntarme qué hacía, a qué me dedicaba, si yo era escritora, secretaria, pintora, actriz o qué, me ofreció hacer la audición, el casting para la novela. Y yo, como el borras, me dejé ir, ¿no? Pues, ¿por qué no? Y entonces en esa época, donde no existían estos aparatos, pues te daba el libreto para la audición, lo leí, me lo aprendí de memoria, 2 paginitas, y entonces cuando llegué a Televisa, por primera vez pisé Televisa en mi vida, eh, me aterré cuando me pusieron el, Audífono, el no, chícharo. el apuntador, que yo ni siquiera sabía de qué iba. Y entonces lo que hice, como yo ya me lo sabía de memoria, fue apagarlo. Y entonces solté los diálogos y me dijeron, pues quedaste, perfecto. Nunca había tomado una clase de actuación, nunca había estado enfrente de una cámara más allá de la cámara de fotos de mis 1 año y medio, 2 años de modelo. Eh, Tú sabes que como modelo lo que tienes que expresar eh, casi siempre es, fuera de la publicidad, casi siempre es sin abrir la boca, ¿no? Y entonces, pues yo, como me lo aprendí, lo solté, me dijeron, va, es una novela donde se va a tratar de un colegio de puras niñas, el cast está conformado con esto, y dije, esto va a estar muy divertido. Corte A, eh, todo se fue organizando como para que yo dijera, esto es exactamente lo que no quiero hacer. Primero me enfrenté a algo que yo nunca había hecho y que yo no estaba preparada para hacerlo. No, nunca estudié actuación. Segundo, tuve la gran fortuna y desfortuna, lo confieso, de haber sido dirigida por Ripstein. Y digo desfortuno porque fue la primera telenovela que él hizo y creo que la única. Y entonces él venía, como sabemos, el señor Arturo Ripstein, Del el cine. gran director, venía de cine. Y entonces para él hacer televisión le empezó a costar mucho trabajo por el ritmo y por la velocidad con la que se trabaja. Claro. Y porque él quería hacer 3 tomas distintas con 3 cámaras y en televisión no te permiten, ¿no? Por otro lado, yo muy arropada porque pues mi suegra era la productora, ¿no? Y entonces ella me escribió todo el perfil de mi personaje, me ayudó a crearlo, me explicó de qué iba. Y como a la mitad de la novela, ella sale de la producción y entra el señor Eugenio Cobo. Y entonces me quedo todavía más desprotegida, ya no tenía esa, ¿no? Ya no estaba arropada por alguien que además nos teníamos mucho cariño y tal. Y entonces no la pasé nada bien. La verdad es que no la pasé nada bien. Eh, por un lado, sí, súper divertido, locaciones en Puebla, en donde, pues en el hotel casi nos corren, te imaginarás, ¿no? Sí. Chantal Andere, Fefi Mauri, Angélica Zorrilla, Angélica Rivera, Paola Ochoa, la hija de Leonorilda, y un sinfín de etcéteras, juntas en un hotel. Era muy divertido. Pero en cuanto llegábamos a la locación, yo empezaba a temblar, ¿no? Y me daba mucho nervio y no la pasé bien. Entonces, tenía de dos, o meterme a estudiar actuación y seguir por ahí, o afianzar mi carrera como modelo, que me apasionaba. Y, y tomé la decisión de quedarme como modelo, porque es un oficio que me gusta muchísimo, que quizá yo conscientemente sabía que no iba a ganar lo que se gana como actriz y menos como actriz de telenovelas, y que la moda en México no era lo que es ahora y no es a nivel mundial un primer mundo, pero me gusta. Y entonces, siendo fiel a mis gustos, a lo que yo creía, a lo que sentía que era buena para eso, decidí irme por esa línea. Y creo que no me equivoqué. No. Estoy segura que no me equivoqué. La verdad es que hice una carrera muy linda, la pausé durante algún tiempo y la retomé hace relativamente poco y estoy bien contenta. ¿Qué andas haciendo ahora como modelo? Pues mira, hago diferentes cosas, pero durante un tiempo estuve
compaginando la moda y el deporte, que son mis dos pasiones, y entonces empecé a hacer muchas editoriales de deporte, que desafortunadamente muchas ya han desaparecido, ¿no? Entonces se vuelve todo digital. Campañas de publicidad de deporte, estuve con una marca de bebidas energéticas un rato como embajadora, por ahí, y de ahí empecé a migrar, como dijiste hace rato, como conductora de eventos privados, y entonces por ahí tienes una perrita divina que seguro anda Ay, jugando sí, por ahí. anda ahí cerrando y abriendo puertas. Bueno, el caso es que, y de un tiempo para acá, con esta apertura que se ha dado a nivel mundial en la moda y en muchos otros oficios y profesiones, sobre todo en la moda, se abrió la puerta a diferentes colores de piel, diferentes tallas, diferentes estilos de mujeres y de hombres trabajando para la moda, estaturas, pesos y edad. Y entonces, de pronto, empezó a sonar otra vez el teléfono y empecé a hacer cosas que para hace 20 años, para una mujer de 50 y más, las puertas estaban completamente cerradas, ¿no? Y entonces ahora me llaman para hacer campañas, sobre todo de eso, de demostrar que la moda es mucho más incluyente que antes, que podemos vestirnos bien, no importa la edad, que te puedes poner cosas lindas, pues que la vida no se acaba a los 40, ¿no? O a los 50 o más. Entonces estoy bien contenta y está padrísimo porque pues María, mi hija, que está ahorita trabajando como modelo, terminó la carrera y decidió entrarle, nos llaman mucho para trabajar juntas, ¿no? Entonces, sobre todo fechas especiales, ¿no? Ahí viene mayo, entonces seguramente va a haber algo. O dentro del Fashion Week, siempre hay uno o dos diseñadores que nos piden trabajar juntas. Y entonces, pues, te puedes imaginar mamá gallina, ¿no? Feliz de trabajar con mi chamaca, encantada de ver cómo ella va creciendo y va forjando su propia carrera y de pronto vernos juntas, ¿no? Hacer un desfile juntas o una campaña o unas fotos. Súper divertido. Ahora, ¿cómo, como mujer, Celina, cómo no, cómo te diré, anularse Ujú, como mujer cuando tienes un marido que pertenece a la farándula desde niñito? ujú. ¿Cómo no anularse como mujer? Y no competir, obviamente. Claro, no es tan complicado si desde el principio entiendes que él no nada más nació famosos, échate 3 generaciones atrás, ¿no? Sus papás, sus abuelos, ¿no? Don Luis de Llano Palmer, Rita Macedo, ¿no? Y entonces él cuenta la leyenda, y no es broma, que cuando él nació, llegaron más de 1000 arreglos de flores al hospital. Por él, por Julisa, por Don Luis, por Rita, Hombre, ¿no? por todo. Y entonces, cuando yo llego a esa familia, que yo vengo de una familia súper tradicional, de papás de provincia, que cuando se casaron se vinieron a México, pero en cuanto se divorciaron se regresaron, de una familia muy, muy tradicional, pues sí me enfrento a este golpe de fama, de otro mundo Prestigio de todo. completamente distinto, pero entiendo que ellos viven así y que, y que Benny no sabe vivir de otra manera, ¿no? Entonces, cuando lo entiendes y no tratas de competir, sino encuentras tu lugar ahí, em, y aportas lo que tú tienes, que en mi caso fue una vida mucho más tradicional, empieza a haber un equipo, ¿no? Y entonces, al principio, incluso los papeles estaban un poco cambiados, porque cuando empezamos a vivir juntos, que él llevaba muy poco tiempo de estar en México después de casi 6 años de estar fuera estudiando, sí venía con toda la fama de Timbiriche y con una inercia y la familia y tal, pero llegó a empezar su carrera como solista y de ser un niño en Timbiriche, llegó con el pelo hasta acá, viviendo otras cosas en Boston, etcétera, y yo ya con una carrera más afianzada en el mundo de la moda. Entonces, pues de entrada yo ganaba mucho más que él, porque él trabajaba escribiendo sus discos, su primer disco y produciendo, pero
no ganaba un peso. Y entonces, al principio yo mantenía la casa, ¿no? Feliz. Sí. Y de ahí los roles han ido cambiando, pero siempre como pensando cada quien dónde está parado, ¿no? Siempre he sido muy mamá, muy esposa, porque eso fue lo que vi en mi casa, eso fue lo que yo quise para mis hijos. Y conscientemente, cuando ellos nacieron, me retiré, pensando en que quería ser una mamá de tiempo completo sus primeros años. Me metí a todas las actividades de la escuela, fui la mamá más presente, estaba en todas las actividades y poco a poco otra vez, cuando mis hijos fueron creciendo y con sus propias agendas, retomé, ¿no? Y además encontré el ejercicio y entonces volví. Pero creo que siempre he sabido dónde estoy parada en ese sentido y muy orgullosa de haber sido ama de casa al 100% durante muchos Claro. años, de apoyar la carrera de Benny, muy orgullosa de haber sido un modelo durante muchos años. eh, Me sentí muy apoyada por él. Si yo le decía, ahorita vengo, me voy 2 meses a Japón porque tengo un contrato, ya viviendo juntos, era el primero en decirme que sí. Tuve la fortuna de viajar mucho a trabajar fuera, cuando no se estilaba, cuando en México eso, ¿no? Nadie salía de aquí y me sentí siempre muy apoyada. Entonces, siempre hemos sabido dónde estamos parados, ¿no? Ahora, Celina, cuando te enfrentas a una, porque en una relación hay de todo. Mm. Es mentira que todo, o bueno, o es una falacia decir que todo es amor, todo es dulzura, sí, pero al final de cuentas somos seres humanos, una te levantas de buenas, otra estás de malas, o tienes etapas, no sé, porque no es un 50 y un 50, sino es un 100 con un 100. Mm. ¿Cómo resolver, Celina, tú viniendo de una familia tradicional Ujú. y de repente está pasando por una mala etapa la relación y todo esto conlleva también a una filtración de información? Ujú. ¿Cómo enfrentar a los medios de comunicación las preguntas que son hasta incómodas en cierto momento porque estás pasando por una etapa difícil como Ujú. matrimonio? Pues mira, creo que tampoco nos ha costado tanto trabajo porque hemos aprendido a que sí, estamos expuestos y vivimos en una vida pública, incluso mis hijos, incluso Mateo, que es el que menos. Pero no es tan complicado cuando tú sabes exactamente lo que pasa dentro de las cuatro paredes. Y como tú dices, si llevamos 34, 35 años juntos y, y las cosas no, obviamente han sido así porque no puede ser lineal y sería muy aburrido. Sí, no debe de ser tampoco. No, y es imposible, ¿no? Llevar una vida lineal si no llevas una vida perfecta contigo, ¿no? Menos Imagínate con... con tu pareja. Bueno, entonces, sabiendo lo que pasa dentro de esas cuatro paredes, teniendo buena comunicación con tu pareja y con tus hijos, y de pronto que se filtren cosas, lo único que te queda y lo único que haces es seguir en la misma comunicación. Y entonces, cuando son cosas que no son ciertas, como la mayoría desafortunada, cuando son cosas negativas que no son ciertas, que afortunadamente han sido pocas, pues nos morimos de la risa. O sea, ¿no? Eh, Sentándonos los cuatro, comiendo sopa de fideo, Ay, qué y, rico. ¿no? Y que de repente salgan historias, ¿no? Salió alguna vez toda una historia donde a Benny le preguntaron acerca de las drogas hace muchísimos años. Y él habló de la importancia de estar consciente ay, es que no, yo me acuerdo que fue una entrevista súper interesante que terminó, no editada, súper editada, y entonces Benny es drogadicto, ¿no? Está a Ah, punto de irse a rehabilitación. Y entonces, ¿qué haces con esa información? Pues nada, te mueres de la risa, les enseñas a tus hijos, les dices esto, pues evidentemente no es cierto. eh, Prepárense en la escuela porque probablemente va a salir al tema. Hablé con las maestras de la escuela, con la directora, ¿no? En el departamento de psicología, ¿qué podemos hacer? Y no pasó nada.
No hubo bullying con mis hijos. No sé si fue porque Benny ha sido también un papá muy presente en las escuelas en las que han estado, muy, muy presente. Entonces lo conocen bien, saben quién es, saben cómo es. Y entonces no hubo bullying, por ejemplo, en ese momento cuando lo platiqué con las mamás de la escuela, pues, también se morían de la risa. Y ya, de ahí no pasa, ¿no? O, o te puedo contar otra que es genial, cuando a mi suegro un día le dicen, no sé quién se le acerca a contarle que sí había sido infiel y que entonces, y entonces él, como irreverente que es, les dijo, ¿qué? ¿De qué me están hablando? Si yo soy puto. Benny Barra, papá, es Ah, es homosexual, cierto, claro. ¿no? Y Sí. entonces, a la siguiente semana sale una foto de él con un primo hermano suyo abrazados, el otro ranchero, porque pues mi suegro es de Reynosa y entonces ya encontramos a la pareja. No Y puede entonces ser, pues sí es también les dije a cierto. mis hijos, vean, no Ya es para conocen al abuelo, enmarcarlo, pues. para nosotros es para enmarcarlo y pues a ver si dejas de ser un poco menos irreverente, abuelo. No, pues no lo voy a poder hacer, ¿no? Cuando la situación es distinta y cuando las cosas son reales y son cosas que duelen y que pasan y que se filtran y salen en la prensa, sucede lo mismo, ¿no? Nos juntamos en la mesa y lo platicamos, porque si no hubiera comunicación dentro de la casa, si no fuéramos claros, si no estuviéramos conscientes de las cosas, entonces sí creo que nos afectaría muchísimo lo que se filtra en las redes. Sí es incómodo, sí es incómodo. Sí la gente voltea y te señala, sí, pero puede más lo que pasa adentro, puede más la comunicación, puede más el trabajo en una sesión con nuestro psicólogo, puede más con la tranquilidad que le damos a nuestros hijos de, ok, sí, está pasando esto, hay una crisis, pero no, estamos parados aquí y que todos sepamos qué es lo que está pasando, puede mucho más que lo que pueda pasar afuera, mucho más. Entonces, cuando me dicen, de pronto, mis managers, a los cuales les agradezco muchísimo, que me cuidan muchísimo, y no te vayas a enfrentar a esto porque te van a querer preguntar, pues que me pregunten, ¿no? Yo sabré si contesto o no. Esa es la cosa. Esa es la cosa, ¿no? Entonces ustedes como periodistas de espectáculos, o los que no lo son, pero tienen un micrófono en la mano y preguntan, hay maneras de preguntar, que de ahí depende mucho la respuesta, y a veces, aunque la manera de preguntar sea educada, elegante, respetuosa, pues tú sabes si contestas o no, Exacto. ¿no? Ahora, ¿qué te dejó de enseñanza, Celina, cuando te dan un diagnóstico que te hace pensar en mil cosas? Yo creo que lo primero que pensaste fue en tus hijos. Cuando lo del pulmón, lo de mi pulmón, uff, ese sí fue un tema, porque ese no lo vi venir, porque de ese no estaba preparada, porque, pues ya lo hablamos, ¿no? Llevo años corriendo, soy corredora, hago ejercicio y hago mucho ejercicio de cardio, ¿no? Mis pulmones fortalecidos. Y de pronto, que de un día para otro te salgan con una noticia de hay algo en el pulmón que no nos gusta, ¿no? Y el primer diagnóstico decía metástasis y el primer diagnóstico fue, si esto sale positivo, no te damos más de 6 meses de vida. Esa sí no la vi venir. Ahí sí, híjole, eso sí me movió el mundo entero. Y entonces tienes 2 minutos para decidir qué es lo que vas a hacer, cómo vas a actuar, cómo le vas a decir a tus hijos, cómo le vas a decir a tu pareja, incluso porque esas noticias las recibí sola, a mis papás, a mis hermanos, a mi gente querida, a mis amigos, ¿no? Tienes 2 minutos antes de entrar a un quirófano para saber qué hacer. Em, lo que sucedió ahí fue una gran lección de vida, porque afortunadamente
salí del quirófano a los 3 días de que me dieron esa noticia. Salí del quirófano diciéndome, por lo pronto no te vas a morir en 6 meses o por lo pronto de esto no. Vamos a investigar qué es, pero no es el cáncer que creíamos que era. Y ahí empezó una escala de pensamientos que me obligaron o me llevaron a un lugar en el que yo no debía haber estado. En cuanto me dicen que no es, pero que voy a necesitar una rehabilitación, yo me convierto en una mujer que siempre he sido como muy fuerte y tratando de no hacer sentir mal a los demás. Y entonces, ¿para qué hago sufrir a mis amigos, a mi familia, a mi marido, a mis hijos, diciéndoles que me duele, diciéndoles que me siento mal, diciéndoles que me está costando mucho trabajo? Si yo lo estoy pasando, ¿para qué hacerles sufrir, no? Y entonces me convertí en esta mujer que al mes de haber salido del quirófano empecé otra vez a correr, empecé a entrenar con dolor, con miedo, con angustia. Me dolía respirar. Me quitaron un cacho de pulmón de este tamaño. Ay, Me rasparon los ganglios. Y entonces me dolía respirar y yo callada, ¿no? Y entonces empecé a entrenar cada vez más, empecé a hacer mi vida normal y todo el mundo me empezó a ver para arriba. No, hombre, esta es una vieja, ¿no? Es que qué fortaleza, eres una vieja muy chingón. Y yo me empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces lo que pasó fue que empecé a alejar inconscientemente a mi gente más cercana. Porque cuando ellos me decían, ¿en qué te podemos ayudar? Recárgate aquí. ¿Te duele? No, 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 no. Llegó un momento en que me dijeron, pues ya, ¿para qué? ¿No? Si ella puede sola, si ella es lo suficientemente fuerte para salir adelante. Entonces, por un lado, yo veía que la gente me admiraba y yo llegaba a la pista de entrenamiento y entrenaba a la par de los demás con dolor y yo me sentía muy bien porque me aplaudían. Y por otro lado, sentía que me estaba quedando sola y no me daba cuenta. Esa fue la gran lección de vida, Mara. Esa fue la gran lección de vida cuando volteé la cara y vi que sí, muy chingona. Crucé a los 6 meses mi siguiente maratón en Washington, haciendo el mejor tiempo del que yo esperaba después de la cirugía, pero sola. Y entonces, ahí fue donde empecé a ir a terapia, ahí fue donde empezamos a ir a terapia de pareja, fue donde me di permiso de empezar a llorar, de ser vulnerable, de abrirme, de caerme, de decir, sí estoy exhausta, sí me dolió, sí pasé por un momento de muchísimo miedo y angustia pensando que no la iba a librar y que me iba a morir y que no se lo dije a nadie, ¿no? Y entonces ahí fue donde le confesé a Benny, a mi pareja. Me habían dado 6 meses de vida. ¿Cómo? ¿Pero por qué nunca me lo dijiste? Pues como para qué hacerte sufrir, ¿no? Y ahí fue donde empecé a confesar y a abrirme y a decírselo a más gente. Y esa fue la gran lección de vida. Fue increíble, ¿no? Como renacer, no nada más porque la había librado físicamente, sino renacer a decir, tengo que cambiar mi manera de acercarme con la gente, ¿no? Y esto viene de parte de mi mamá, que ha sido una mujer increíblemente fuerte, que ha vivido una vida no fácil y que siempre la hemos visto estoica, ¿no? Entera, con cuestiones de salud, con cuestiones de problemas familiares. Se casó a los 17, ¿no? Se quedó huérfana muy chiquita. Y siempre la hemos visto estoica, ¿no? Y entonces ahora me doy cuenta que sí está padre ser fuerte, pero que es más importante ser vulnerable, ¿no? Que es otro tipo de fortaleza y que la necesitas. Sí, porque después vienen como que los reclamos y por qué no estuviste y como que uno mismo que te vuelves tan independiente que de repente te das cuenta que no, que también necesitas platicarlo, hacer partícipe a la gente que te quiere de lo que te está sucediendo. Sin duda,
que tus hijos te vean llorar, ¿no? Que te rompas de pronto. Hace 2 días, el 14, logramos juntarnos los 4, que ya no está fácil, y nos fuimos a cenar los 4. Y yo estaba con un nudo en la garganta porque estoy vulnerable, porque las hormonas, ¿no? Con la menopausia que suben y bajan, porque estoy a 2 días de cumplir años y a mí me pone muy sensible. Por muchas razones, ¿no? Y yo con el nudo en la garganta y me decían, ¿estás bien? No sé. Cuando en otras me hubiera aguantado perfecto, estamos los 4, hace mucho tiempo que no estamos cenando los 4, no les voy a echar a perder la cena y probablemente se las eché a perder en cierto sentido, pero me quedo con la tranquilidad de no ponerme esta careta, ¿no? De todo está bien, todo es perfecto, todo es... Ya no, ya, ¿no? Ya. No sé si es madurez, los años, los tropezones en todos los sentidos, eh, ver cómo vamos creciendo, van creciendo nuestros hijos, van creciendo nuestros papás y la vida va muy rápido como para desperdiciarla poniéndote caretas y máscaras. Y entonces ahora, ¿no? Como ya. Te dejas ir. Sí, sí, hay muchas cosas en las que me estoy dejando ir, hay muchas cosas que estoy tomando la decisión. Otra, por ejemplo, es em, ya no quiero estar en constante movimiento y tener las 24 horas del día atascadas de cosas que hacer. Ya no quiero, ya no me da la gana, ¿no? Ya quiero tener tiempo para mí y tener tiempo para no hacer nada, para tomar una clase si me da la gana, para leer un libro, para dormirme temprano, para entrenar, para trabajar de vez en cuando. Ya estoy en ese punto en el que digo, admiro muchísimo las mujeres y los hombres que trabajan y tienen 3, 4 trabajos y además son excelentes papás y mamás y además están increíbles y guapísimas y hacen mucho ejercicio y duermen 2 horas y creen que es suficiente. Yo les pongo un monumento. Yo ya no. No, Ya no. tienes toda la razón. ¿No? Pero entiendo cuando veo gente así y de verdad admiro. Yo ya estoy, ¿no? Ya quiero vivir en provincia, ¿no? En Es correcto. bajarle 2 rayas al estrés, disfrutar más, eh, cocinar, estar más conmigo, Contigo. ¿no? Tomar terapia, más, meterme más ahí, estudiar. En esas ando. Me encanta la idea, Celina, porque así es, creo que así debe de ser y creo que las mujeres llegamos a ese punto justo donde dices, he dedicado tanto tiempo a dar y a hacer Mm. cosas y a trabajar de sol a sol que ya quisiera tener un espacio para mí, ¿no? Sí, y tengo los días llenos, siempre. De todas maneras tengo los días llenos, pero sí creo que eh, estoy en ese proceso en el que nos estamos reinventando como pareja después de tantos años, ¿no? Tenemos que encontrar fórmulas Sí. nuevas, posiciones nuevas, ¿no? Como, Sí, no sé, refrescarlo. refrescar por ahí, eh, disfrutar a los hijos de otra forma, que es una delicia, ¿no? Tener 2 hijos adultos y ya poder hacer viajes distintos, poder compartir una botella de vino con ellos, hablar de otras cosas con ellos. Es súper interesante, ¿no? Ya estar a un nivel en donde se pueden tocar temas increíbles, discusiones y polémicas diferentes. Em, es bien interesante. Creo que estoy en un momento en el que ojalá muchas mujeres de mi edad, de 50 y más, tengan esa claridad que es una etapa bien plena, ¿no? Que tienes esa madurez que no tenías a los 20 y a los 30, pero que físicamente nos sentimos muy fuertes, que ya tenemos más libertad porque no tenemos hijos chiquitos, que económicamente, afortunadamente, estoy muy bien. Y entonces, si pones todo eso
¿no? En una canasta, dices, híjole, no puedo ser más afortunada, a pesar de que hay muchas cosas en las que hay que trabajar, pero ya estás más consciente, ¿no? De lo que tienes que trabajar. De lo que tienes que trabajar y le entras, ¿no? Con miedo, sí, con incertidumbre, sí, pero con ganas, ¿no? De, órale, va, ¿no? Con miedo, pero con valentía, ¿no? Yo creo que eso es lo que te da esta edad, que está padrísima, Ujú. ¿no? Sí, además, sí. Celina, siempre que platicamos se nos va el tiempo volando. Yes. Así que yo espero que haya una segunda parte porque todavía nos quedaron cosas en el tintero. Pero algo que quieras decirle a la gente que te está viendo, a las mujeres que nos ven, porque nos ven muchas mujeres en las oficinas, en sus casas, en la cocina, ponen las entrevistas, se ponen a escuchar. Y siempre es interesante escuchar el punto de vista de una mujer como tú, Gracias. que a veces parece como que no, como que las celebridades no tienen padecimientos ni sufrimientos ni nada de esto, ¿no? Como que todo es bonito gracias a las redes. Pero bueno, ¿qué mensaje les darías a las personas que nos están viendo? Bueno, de entrada agradecerte el espacio, otra vez que compartas tu casa. Sí les diría que se atrevan, que se atrevan, las mujeres de mi edad, que se atrevan, que piensen que todavía hay mucha vida por delante, que se cuiden. Las mujeres más jóvenes, no experimentas en cabeza ajena, pero por más que yo le digo a María, todo lo que estás sembrando ahorita lo vas a cosechar a mi edad. Cuida lo que siembras, ¿no? Siembra cosas bonitas, siembra cosas que te van a dar frutos que te gusten, futuréale, ¿no? Eso le diría a las mujeres más jóvenes. Por supuesto que hagan ejercicio, porque creo que es la clave. Y no importa la edad, tú dijiste que de pronto crees que ya estás muy grande para empezar. No, y tengo casos concretos. Tengo una amiga que empezó a correr a los 60 y a los 62 hizo su primer medio maratón. Y se puede, y no necesariamente correr, pero siempre tienes... Hacer algo, yoga, pilates. El asunto es encontrar qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué te gusta? Moverte, ¿no? Fortalecer el cuerpo. Bajarle 2 rayitas a lo que creemos que es importante. Replantearte tus prioridades, ¿no? Si antes mi prioridad era comprarme unos zapatos, ahora esa prioridad sigue, pero más abajo. No deja de ser prioridad para mí porque me encanta, porque me gusta la moda, pero ya no es de más arriba, ¿no? Replantearte tus prioridades, saber exactamente qué es lo que te va a dejar algo que te llene, ¿no? Que tengas, y supongo que tú, ya estamos pensando en la vejez, ¿no? Próxima. ¿Qué quieres para esa etapa, ¿no? ¿Cómo la quieres vivir? ¿Cómo la quieres vivir? Empieza a construirla desde ahorita, ¿no? Y desde antes. Yo creo que eso les diría. Pues sí, eso, que quitarse una máscara y volverte más transparente vale muchísimo la pena. Andar de cara lavada vale muchísimo la pena. Tomar mucha agua vale mucho la pena. Son de esas pequeñas cosas que puedes hacer, sí, y que a veces dan miedo, ¿no? ¿Cómo quitarme, ¿no? El maquillaje, cómo salir de cara lavada? Inténtalo, vas a ver qué rico se siente, ¿no? Y sí. Y sí, ir al súper de cara lavada, está bien, no pasa nada. Vale la pena, ¿no? Yo creo que eso. Ay, Celina, yo te agradezco muchísimo que te hayas dado este tiempo para venirme a platicar. Encantada. Cuando quieras, cuando quieras. Tenemos plática pendiente. Volumen 2. Gracias, Celina del Villar, por estar aquí en Casa de Mara. Y gracias a usted por recibirnos ahí donde está. Celina del Villar, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Ay. Oye. Ay, no. Morita Digital.